El 21 de abril de 2025, el mundo despertó con una noticia que impactó profundamente a millones de personas. El Papa Francisco había fallecido a la edad de 88 años. El anuncio fue realizado oficialmente por el cardenal Kevin Farrell a las 7:35 de la mañana, en una declaración solemne que rápidamente se difundió por todos los rincones del planeta. Sin embargo, más allá del dolor inmediato, este evento despertó ecos profundos en quienes estudian las antiguas profecías, que ahora parecen cobrar un nuevo sentido. Desde el inicio de su pontificado, Francisco fue una figura singular en la historia de la Iglesia Católica. Conocido por su cercanía con los pobres, su enfoque pastoral y su llamado constante a la misericordia, rompió con muchas de las tradiciones establecidas, marcando un contraste significativo con sus predecesores. Pero su muerte, más que un simple final biográfico, podría estar cumpliendo un papel profético que ha estado latente durante siglos. Para comprender la importancia de este momento, es necesario remontarnos al capítulo 17 del libro del Apocalipsis, un texto enigmático que ha desconcertado a teólogos y estudiosos durante 2 milenios. Este pasaje describe una visión de la humanidad enfrentándose a sus momentos finales, y en ella se menciona a una serie de reyes, de los cuales 5 han caído, uno existe y otro aún no ha llegado, pero cuando llegue durará poco tiempo. La figura del Papa Francisco, interpretada por algunos estudiosos como ese octavo rey mencionado en el Apocalipsis, despierta controversias teológicas y espirituales. Durante su pontificado, se destacó por ser un líder carismático, con una clara postura hacia la inclusión social y una apertura hacia los temas contemporáneos que muchos dentro de la Iglesia consideraban controversiales. Fue un papa que desafió el statu quo, y esto, según ciertas interpretaciones proféticas, podría ser un indicio de que su figura encarna el fin de un ciclo dentro del cristianismo. Cata Benítez, conocido por su incansable búsqueda de verdades ocultas y por desafiar las interpretaciones convencionales de la historia, ha planteado que esta descripción podría aplicarse a los últimos pontífices de la Iglesia Católica. En su análisis, Francisco podría representar a ese octavo rey, el último de una línea que marca el cierre de un ciclo espiritual y el inicio de uno completamente nuevo. Para Benítez, la clave está en observar cómo el número 8 en sí mismo tiene un profundo simbolismo espiritual. El número 8 no es solo un número consecutivo. En muchas tradiciones simboliza la renovación, el renacimiento y los nuevos comienzos. Es el número que sigue al 7, que representa la plenitud y el cierre de un ciclo completo. Así, el 8 marca el inicio de algo nuevo, una transición hacia una era diferente. En este contexto, el fallecimiento del Papa Francisco podría ser visto como el fin de un ciclo eclesiástico y el preludio de un cambio radical en la estructura espiritual del mundo. Para comprender mejor esta interpretación, es importante tener en cuenta el contexto histórico de su papado. Francisco asumió el liderazgo de la Iglesia en un momento de crisis institucional, con escándalos financieros y casos de abuso que erosionaron la confianza de muchos fieles. Desde su llegada al Vaticano, adoptó una postura de reforma, promoviendo la transparencia y la justicia social. Sus discursos, siempre cargados de empatía, resonaron especialmente entre los más vulnerables, algo que contrastó con la imagen más conservadora de sus predecesores. Esta dualidad entre el mensaje de renovación y la resistencia interna dentro de la Iglesia Católica podría verse como un reflejo del propio simbolismo del número 8, un renacer que surge después de la caída.
Para muchos teólogos, el hecho de que Francisco haya muerto en este momento histórico no es una simple coincidencia, sino un eslabón dentro de una cadena profética que está comenzando a manifestarse. Pero esta interpretación no es simplemente una teoría aislada. Para Benítez, la conexión entre los eventos recientes y las profecías antiguas es más que una coincidencia. En su obra ha explorado repetidamente la idea de que la historia sigue un patrón cíclico, donde los grandes cambios son precedidos por señales claras para quienes están atentos. Desde este punto de vista, la muerte de Francisco en medio de una era de creciente inestabilidad global podría ser una de esas señales, un recordatorio de que los tiempos están cambiando y que debemos prepararnos para lo que viene. El impacto de este acontecimiento no se limita únicamente al ámbito religioso. A nivel político y social, la figura del Papa ha sido siempre un referente de estabilidad para millones de personas en el mundo. Sin embargo, el vacío que deja su partida podría dar paso a un reordenamiento significativo dentro del Vaticano y más allá. Algunos expertos sugieren que los movimientos geopolíticos actuales podrían estar directamente relacionados con este cambio espiritual que la profecía apunta. Para aquellos que creen que el destino de la humanidad está escrito en los antiguos textos sagrados, este evento es una advertencia. Nos invita a reflexionar sobre el estado actual del mundo, a cuestionar nuestras prioridades y a buscar respuestas más profundas sobre el propósito de nuestra existencia. Porque si algo nos enseñan los textos proféticos es que cuando las señales comienzan a cumplirse, el tiempo para actuar es ahora. Si este análisis sobre el significado profético de la muerte del Papa Francisco te parece revelador, no olvides suscribirte a este canal, activar la campana de notificaciones y compartir este video con alguien que creas que también necesita escuchar este mensaje. Juntos podemos descubrir las verdades ocultas que están a punto de revelarse. Comencemos. Para comprender plenamente la conexión entre la muerte del Papa Francisco y las profecías olvidadas, es esencial retroceder en el tiempo hacia el origen del libro del Apocalipsis. Este texto, también conocido como el libro de las revelaciones, es uno de los más enigmáticos y simbólicos de toda la Biblia. Fue escrito en algún momento del primer siglo de nuestra era, en una época en la que el Imperio Romano dominaba gran parte del mundo conocido, y las primeras comunidades cristianas enfrentaban una intensa persecución. Tradicionalmente se atribuye su autoría a Juan, uno de los apóstoles de Jesús, quien habría escrito estas visiones mientras se encontraba exiliado en la isla de Patmos, una pequeña isla rocosa en el mar Egeo. Sin embargo, esta identificación ha sido objeto de intensos debates a lo largo de los siglos, y algunos estudiosos sugieren que el verdadero autor podría haber sido otro Juan, conocido como Juan el Anciano, o incluso un grupo de místicos que compartían una visión común sobre el destino de la humanidad. El libro del Apocalipsis es una obra profundamente simbólica, llena de imágenes poderosas que han fascinado e inquietado a generaciones de creyentes y eruditos. Desde las 4 criaturas que rodean el trono celestial hasta el famoso número 666, cada símbolo parece tener múltiples capas de significado, algunas de las cuales aún hoy siguen siendo objeto de especulación. Pero más allá de su lenguaje críptico, el Apocalipsis es fundamentalmente un mensaje de esperanza para aquellos que enfrentan la opresión y la incertidumbre, una promesa de que la justicia divina finalmente prevalecerá.
En sus escritos, J. Tata Benítez ha explorado repetidamente este aspecto del Apocalipsis, señalando que, para comprender realmente su mensaje, es necesario desvincularse de las interpretaciones puramente literales que han dominado durante siglos. Para Benítez, las visiones de Juan no son simplemente una crónica de desastres futuros, sino una representación simbólica del eterno conflicto entre la luz y la oscuridad, entre el orden y el caos, que define la experiencia humana en este planeta. Uno de los aspectos más intrigantes del Apocalipsis es su estructura narrativa. A diferencia de otros textos bíblicos que tienden a seguir una narrativa lineal, el Apocalipsis es cíclico y repetitivo, utilizando imágenes recurrentes para reforzar su mensaje. Esta forma de escritura refleja la percepción antigua de que la historia no es una línea recta, sino un ciclo continuo de nacimiento, muerte y renacimiento. Una idea que resuena profundamente con la simbología del número 8 que mencionamos anteriormente. Pero, ¿por qué este texto ha sido objeto de tanta controversia a lo largo de los siglos? Parte de la respuesta se encuentra en su contenido explosivo. El Apocalipsis no solo predice catástrofes naturales y conflictos globales, sino que también desafía abiertamente a los poderes políticos y religiosos de su tiempo. Las referencias a la gran ramera y la bestia han sido interpretadas como ataques directos al Imperio Romano y más tarde a instituciones religiosas que, según algunos, han perdido su camino. Esta interpretación ha hecho del Apocalipsis un texto peligrosamente subversivo que ha sido censurado y reinterpretado en múltiples ocasiones para adaptarse a las narrativas dominantes de cada época. En este sentido, J. Benítez ha argumentado que gran parte del verdadero significado del Apocalipsis ha sido oscurecido deliberadamente para evitar que las masas comprendan su poder transformador. Para él, este texto no es simplemente una advertencia de futuros desastres, sino un manual de resistencia espiritual para aquellos que buscan desafiar las estructuras de poder que buscan controlar sus vidas. Esta perspectiva es crucial para entender cómo la muerte del Papa Francisco podría encajar en este marco profético, ya que su liderazgo desafió muchas de las normas tradicionales del Vaticano, abriendo puertas a cambios que algunos consideran peligrosos para la estabilidad de la institución. El impacto del Apocalipsis en la historia de la Iglesia es innegable. Desde los primeros concilios que debatieron su inclusión en el canon bíblico hasta los movimientos reformistas que lo utilizaron como justificación para desafiar la autoridad papal, este libro ha sido tanto una fuente de inspiración como de conflicto. Incluso hoy en día, su influencia se extiende más allá de las fronteras del cristianismo, inspirando movimientos espirituales, teorías conspirativas y obras de ficción que exploran sus mensajes ocultos. Pero para aquellos que buscan respuestas más profundas, como Benítez, el verdadero poder del Apocalipsis no reside en su capacidad para predecir el futuro, sino en su habilidad para revelar las verdades más profundas sobre la naturaleza humana y el destino espiritual de nuestra especie. Según esta interpretación, el texto no es solo una advertencia sobre el fin del mundo, sino una guía para quienes buscan trascender las limitaciones de la existencia material y alcanzar una comprensión más profunda de su lugar en el universo. A lo largo de los siglos, el Apocalipsis ha sido interpretado de diversas maneras, adaptándose a las preocupaciones y esperanzas de cada época. En sus primeros años, el cristianismo fue una fe perseguida, y sus seguidores buscaban en los textos sagrados signos de liberación y esperanza en medio de la adversidad.
Para estos primeros cristianos, el Apocalipsis no era solo una profecía sobre el fin del mundo, sino un mensaje de resistencia y supervivencia espiritual. Durante los primeros siglos después de Cristo, las comunidades cristianas vivían bajo la constante amenaza del Imperio Romano. Los emperadores, que se veían a sí mismos como representantes divinos en la tierra, no toleraban la existencia de un movimiento que desafiaba su autoridad. Las referencias a la bestia y la gran ramera en el Apocalipsis eran interpretadas como alusiones directas a Roma, cuyo poder parecía invencible, pero que, según las profecías, caería bajo el peso de su propia corrupción. Con el paso del tiempo, a medida que el cristianismo se convertía en la religión dominante en Europa, la interpretación del Apocalipsis comenzó a cambiar. Lo que alguna vez fue un mensaje de liberación para los oprimidos se transformó en un símbolo de juicio y castigo para los enemigos de la fe. Esta reinterpretación reflejaba el nuevo poder político de la Iglesia, que ahora se veía a sí misma no como una víctima del sistema, sino como su gobernante legítimo. Sin embargo, no todos aceptaron esta visión triunfalista del cristianismo. En la Edad Media surgieron movimientos heréticos que retomaron las visiones apocalípticas para desafiar la autoridad papal. Grupos como los cátaros en Francia y los valdenses en Italia interpretaron el Apocalipsis como una denuncia de la corrupción e hipocresía dentro de la propia Iglesia, una perspectiva que los llevó a ser brutalmente perseguidos por la Inquisición. Este conflicto interno dentro del cristianismo alcanzó su punto culminante en el siglo XVI, con la Reforma Protestante. Líderes como Martín Lutero y Juan Calvino reinterpretaron las visiones de Juan como una crítica directa al papado, que consideraban el verdadero anticristo mencionado en las profecías. Esta interpretación radical transformó la historia de Europa, provocando guerras religiosas y cambios políticos que dieron forma al mundo moderno. En sus investigaciones, J.J. Benítez ha explorado cómo estas visiones apocalípticas han influido en la historia de la humanidad, argumentando que muchos de los conflictos más devastadores de los últimos 2000 años pueden rastrearse hasta las interpretaciones del Apocalipsis. Para Benítez, este texto no es solo un reflejo de los miedos y esperanzas de una época pasada, sino una advertencia continua sobre los peligros del poder absoluto y la corrupción moral. A lo largo de los siglos, el Apocalipsis ha sido utilizado tanto para justificar guerras como para promover la paz. Ha inspirado a visionarios y revolucionarios, así como a tiranos y dictadores. Su lenguaje poderoso y simbólico ha resonado en los corazones de millones, generando tanto temor como esperanza en tiempos de crisis. Pero más allá de sus interpretaciones políticas y religiosas, el Apocalipsis también ha sido visto como un mapa espiritual. Una guía para aquellos que buscan trascender las limitaciones de la existencia material y alcanzar una comprensión más profunda de su propósito en el universo. Para muchos místicos y esotéricos, las visiones de Juan no son simplemente predicciones de eventos futuros, sino representaciones simbólicas de los desafíos internos que cada alma debe enfrentar en su camino hacia la iluminación. Las bestias y los dragones que aparecen en el texto no son solo fuerzas externas, sino manifestaciones de nuestros propios miedos, deseos y debilidades que debemos superar para alcanzar la paz interior. Benítez ha argumentado que esta interpretación más personal y espiritual del Apocalipsis es clave para entender su verdadero mensaje. En lugar de enfocarnos únicamente en los aspectos catastróficos y destructivos del texto, debemos reconocer que el Apocalipsis también contiene un mensaje de esperanza y renovación.
Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para renacer y comenzar de nuevo. En este contexto, la muerte del Papa Francisco podría interpretarse no solo como el final de un ciclo dentro de la Iglesia Católica, sino como un llamado a la humanidad para que reflexione sobre su propio destino espiritual. Si vemos su fallecimiento como un símbolo de transición, entonces también debemos considerar qué tipo de mundo queremos construir en esta nueva era. El número 8, que tanto hemos mencionado, es un símbolo poderoso de renovación y transformación. Representa el fin de un ciclo y el comienzo de otro, una idea que resuena profundamente con el mensaje central del Apocalipsis. Para aquellos que buscan sentido en estos tiempos inciertos, este número podría ser una señal de que es hora de dejar atrás las viejas formas de pensar y abrirse a nuevas posibilidades. A medida que profundizamos en el misterio del Apocalipsis, nos encontramos con uno de sus pasajes más enigmáticos y controversiales, el capítulo 17. Este fragmento es una de las secciones más debatidas y analizadas de toda la Biblia, no solo por su lenguaje simbólico, sino por las implicaciones que tiene para nuestra comprensión de los poderes que dominan el mundo. El capítulo 17 comienza con la visión de una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos y con 7 cabezas y 10 cuernos. Esta mujer es descrita como la gran ramera, una figura que ha sido interpretada de muchas maneras a lo largo de los siglos. Para algunos, representa la corrupción espiritual. Para otros, es un símbolo de las estructuras políticas y económicas que han controlado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. En esta visión, Juan describe a la mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y con una copa de oro en su mano, llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente lleva escrito un nombre: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta imagen es a la vez poderosa y perturbadora, evocando tanto la decadencia de las antiguas civilizaciones como las ambiciones desmedidas de los imperios modernos. Para Benítez, esta figura es más que un simple símbolo de corrupción espiritual. En sus estudios ha argumentado que la gran ramera representa a un sistema global que ha perdido su conexión con los principios espirituales más fundamentales. Según Benítez, esta interpretación es clave para entender no solo el significado de las profecías, sino también el momento histórico en el que nos encontramos. La bestia sobre la cual se sienta esta mujer es igualmente simbólica. Con 7 cabezas y 10 cuernos, es una de las imágenes más icónicas del Apocalipsis y ha sido objeto de innumerables interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos estudiosos creen que las 7 cabezas representan a 7 grandes imperios que han dominado la historia de la humanidad, mientras que los 10 cuernos simbolizan a 10 reyes que aún están por venir. Esta interpretación encaja con la visión cíclica de la historia que hemos mencionado anteriormente, en la que los grandes imperios ascienden y caen en un ciclo interminable de poder y decadencia. Sin embargo, Benítez sugiere que esta visión no debe tomarse únicamente en términos históricos. Para él, la bestia es también un símbolo del lado oscuro de la naturaleza humana, una representación de las fuerzas destructivas que surgen cuando los principios espirituales son dejados de lado en favor del poder y la codicia. Esta perspectiva amplía el significado del Apocalipsis, transformándolo de una simple profecía sobre el fin del mundo en una advertencia sobre los peligros que enfrentamos como especie si no corregimos nuestro curso.
Además, el capítulo 17 introduce otro elemento crucial: las aguas sobre las cuales se sienta la mujer. Estas aguas, según el texto, representan a pueblos, multitudes, naciones y lenguas, lo que refuerza la idea de que la gran ramera no es solo una figura individual, sino un sistema global que ha extendido su influencia a todas las partes del mundo. Para Benítez, esta conexión entre la mujer y las multitudes es una metáfora poderosa de cómo las estructuras de poder utilizan las masas para mantener su control, manipulando las creencias y deseos de las personas para perpetuar su dominio. La relación simbólica entre la mujer, la bestia y las aguas es uno de los aspectos más complejos del Apocalipsis. Nos invita a reflexionar no solo sobre las fuerzas externas que moldean nuestra realidad, sino también sobre las decisiones que tomamos como individuos y como sociedad. En este sentido, el capítulo 17 es tanto una advertencia como un desafío, un llamado a despertar del sueño colectivo y a cuestionar las estructuras que hemos creado para gobernarnos. Pero, ¿qué nos dice esta visión sobre nuestro momento actual? Para aquellos que ven en la muerte del Papa Francisco un cumplimiento profético, esta conexión entre los poderes espirituales y temporales es más relevante que nunca. Si aceptamos que el Apocalipsis es un espejo de nuestra condición humana, entonces debemos considerar seriamente las implicaciones de estos símbolos en nuestro propio tiempo. Esta visión apocalíptica del capítulo 17 no se detiene en las descripciones simbólicas de la mujer y la bestia. El texto continúa revelando detalles cruciales que han fascinado a teólogos, historiadores y estudiosos del misticismo durante siglos. Uno de los elementos más intrigantes es la referencia a las 7 cabezas de la bestia, que el propio Juan identifica como 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y como 7 reyes. Esta dualidad simbólica es particularmente significativa, ya que conecta a la bestia no solo con los imperios del pasado, sino también con las estructuras de poder que han moldeado la historia humana. Para muchos intérpretes tradicionales, estos 7 montes han sido asociados con las 7 colinas de Roma, la ciudad eterna que durante siglos fue el centro espiritual y político del cristianismo. Sin embargo, esta interpretación es solo una de las muchas posibles, y J.J. Benítez ha argumentado que limitar la visión de Juan a un solo contexto geográfico es un error. Para Benítez, las 7 cabezas representan algo mucho más amplio, los grandes ciclos de civilización que han definido la historia humana. Cada uno de estos ciclos ha visto el ascenso y caída de imperios poderosos, desde las antiguas dinastías de Mesopotamia hasta las potencias globales de nuestros días. Esta interpretación sugiere que la bestia no es simplemente un imperio físico, sino una manifestación del impulso humano hacia la dominación y el control. El texto también menciona que 5 de estos reyes han caído, uno existe y el otro aún no ha llegado, pero cuando llegue durará poco tiempo. Esta frase ha sido objeto de innumerables debates, ya que parece describir un proceso continuo de ascenso y caída de poderes en lugar de un único evento apocalíptico. Para algunos, estos 5 reyes representan las grandes potencias de la antigüedad, como Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia, mientras que el 6º sería Roma, que aún existía en el momento en que Juan escribió sus visiones. Pero Benítez va más allá de esta interpretación histórica. Para él, estos reyes también pueden representar fuerzas más abstractas, como los ciclos de decadencia moral y espiritual que han afectado a la humanidad a lo largo de los siglos. Desde esta perspectiva, el 8º rey,
que es también de los 7, podría simbolizar una reaparición de estos mismos patrones destructivos en una forma nueva y más peligrosa. Esta idea resuena con el concepto del eterno retorno, una creencia que se encuentra en muchas tradiciones místicas y filosóficas, desde el hinduismo hasta el esoterismo occidental. La relación entre la mujer y la bestia es otro aspecto crucial del capítulo 17. Aunque la mujer parece dominar a la bestia sentada triunfalmente sobre su lomo, el texto deja claro que esta relación es temporal y peligrosa. Al final, la bestia y los 10 cuernos se vuelven contra la mujer, la despojan de su riqueza y la destruyen con fuego. Esta traición es uno de los momentos más dramáticos del Apocalipsis y ha sido interpretada como una advertencia de que los sistemas de poder que se basan en la corrupción y la opresión inevitablemente se autodestruyen. Para Benítez, esta dinámica es una poderosa metáfora de las alianzas políticas y económicas que han marcado la historia humana. En sus escritos ha señalado que muchas de las grandes civilizaciones del pasado cayeron no solo por ataques externos, sino por las luchas internas y las traiciones que surgieron cuando los intereses egoístas se antepusieron al bien común. Esta idea es especialmente relevante en nuestro tiempo, cuando las naciones parecen estar más divididas que nunca y las alianzas que antes parecían inquebrantables se desmoronan rápidamente bajo la presión de las crisis globales. El capítulo 17 también menciona a los 10 cuernos de la bestia, que representan a 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora, junto con la bestia. Esta breve pero intensa descripción ha sido interpretada de muchas maneras, desde una referencia a futuros líderes políticos hasta una advertencia sobre las fuerzas caóticas que surgirán en los últimos días. Para algunos estudiosos, estos 10 reyes simbolizan a los líderes de una futura confederación global, mientras que para otros son una representación de los impulsos destructivos que acechan en el corazón humano. Benítez ha argumentado que esta interpretación no debe limitarse a las figuras políticas, sino que también puede aplicarse a las fuerzas económicas y sociales que moldean nuestro mundo. Para él, los 10 cuernos representan las tendencias destructivas que surgen cuando los valores espirituales son reemplazados por la búsqueda incontrolada de poder y riqueza. Esta perspectiva transforma al Apocalipsis en algo más que una simple advertencia sobre el fin del mundo. Lo convierte en una guía para comprender los desafíos que enfrentamos como especie en un mundo cada vez más complejo e interconectado. El capítulo 17 termina con una declaración poderosa y aterradora. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta línea ha sido interpretada de muchas maneras, desde una referencia a la Roma imperial hasta una advertencia sobre los peligros del capitalismo global. Pero, para Benítez, esta visión es más que una simple crítica a un sistema político o económico específico. Es un recordatorio de que, en última instancia, el verdadero poder reside no en las instituciones humanas, sino en las fuerzas espirituales que dan forma a nuestro destino colectivo. A medida que exploramos más profundamente el simbolismo del Apocalipsis, nos encontramos con una de las imágenes más poderosas y complejas de todo el texto: la mujer y la bestia. Esta visión, descrita con gran detalle en el capítulo 17, ha desconcertado a los estudiosos durante siglos, no solo por su lenguaje cargado de simbolismo, sino por las implicaciones que tiene para nuestra comprensión de la lucha eterna entre el bien y el mal. La mujer, vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas,
representa un poder corrupto y decadente que ha extendido su influencia a todos los rincones del mundo. En su frente lleva escrito un nombre que evoca tanto misterio como terror. Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta descripción es, sin duda, una de las más impactantes de toda la Biblia y ha dado lugar a innumerables interpretaciones a lo largo de los siglos. Para algunos teólogos, esta figura simboliza a Roma, la ciudad de las 7 colinas, que durante siglos fue el centro espiritual y político del cristianismo. En este contexto, la mujer representa a una institución que, a pesar de su apariencia externa de santidad, ha sido corrompida por su poder terrenal y su deseo de control. Esta interpretación es particularmente significativa si consideramos que el Apocalipsis fue escrito en una época en la que los cristianos eran perseguidos brutalmente por el Imperio Romano. Sin embargo, limitar esta figura a una única ciudad o institución es, según J. J. Benítez, una visión demasiado reducida del verdadero mensaje del Apocalipsis. Para Benítez, la mujer no representa únicamente a Roma, sino a cualquier estructura de poder que se ha desviado de sus principios espirituales para perseguir objetivos mundanos. Desde esta perspectiva, la gran ramera es una metáfora de todas las instituciones humanas que, en su búsqueda de riqueza y poder, han traicionado los valores fundamentales que deberían guiar a la humanidad. La bestia sobre la cual se sienta esta mujer es igualmente significativa. Con 7 cabezas y 10 cuernos, representa tanto el poder político como el espiritual, y su relación con la mujer sugiere una alianza peligrosa y temporal. Esta conexión simbólica entre la mujer y la bestia refleja el vínculo íntimo entre las instituciones corruptas y las fuerzas que las sostienen, una relación que, según las profecías, eventualmente se volverá contra ellas. En este sentido, la bestia no es simplemente una fuerza externa, sino una manifestación del lado oscuro de la naturaleza humana. Es el impulso hacia la dominación, la violencia y la opresión que ha definido gran parte de la historia humana. Para Benítez, esta interpretación es crucial para comprender el verdadero mensaje del Apocalipsis, ya que nos invita a reflexionar sobre las fuerzas que moldean nuestro propio comportamiento y las decisiones que tomamos como individuos y como sociedad. Además, las 7 cabezas de la bestia han sido interpretadas de muchas maneras a lo largo de los siglos. Para algunos, representan los 7 grandes imperios que han dominado la historia humana, desde Egipto y Asiria hasta Roma y más allá. Para otros, simbolizan las diversas manifestaciones del poder corrupto que han surgido a lo largo del tiempo, cada una repitiendo los errores de sus predecesoras en un ciclo interminable de ascenso y caída. Pero esta visión también tiene un aspecto más personal y espiritual. Para muchos místicos y esotéricos, las 7 cabezas representan los 7 pecados capitales, las fuerzas destructivas que acechan en el corazón humano y que, si no se controlan, pueden llevar a la autodestrucción. Esta interpretación resuena con la visión de Benítez, quien ha argumentado que el verdadero significado del Apocalipsis no se encuentra únicamente en sus profecías sobre el fin del mundo, sino en su mensaje sobre la lucha interna entre la luz y la oscuridad que define nuestra existencia. Los 10 cuernos de la bestia también son un símbolo cargado de significado. En muchas culturas antiguas, los cuernos eran un símbolo de poder y autoridad, utilizados para representar a los líderes militares y los dioses guerreros.
En el contexto del Apocalipsis, los 10 cuernos representan a 10 reyes que aún no han recibido su reino, pero que compartirán poder con la bestia por un tiempo limitado. Esta descripción ha sido interpretada como una referencia a futuras alianzas políticas y económicas que surgirán en los últimos días, aunque también puede entenderse como un símbolo de los impulsos destructivos que surgen cuando el poder se concentra en manos de unos pocos. Sin embargo, esta interpretación no debe limitarse únicamente a los reyes y emperadores del pasado. Para Benítez, los 10 cuernos también representan las fuerzas caóticas que surgen cuando las estructuras de poder se desmoronan, creando un vacío que puede ser llenado por nuevas formas de opresión y control. Esta perspectiva transforma al Apocalipsis en algo más que una simple advertencia sobre el fin del mundo. Lo convierte en una guía para comprender los desafíos que enfrentamos como especie en un mundo cada vez más complejo e interconectado. Al observar con más detenimiento la relación entre la mujer y la bestia, es evidente que esta conexión no es simplemente simbólica, sino profundamente significativa para comprender la estructura del poder humano. En esta visión apocalíptica, la mujer no es solo una figura pasiva que se sienta sobre la bestia, sino un agente activo en el proceso de corrupción y decadencia que el texto describe. Ella controla y dirige a la bestia en cierto sentido, utilizando su poder para expandir su influencia sobre pueblos, multitudes, naciones y lenguas, como lo describe el propio Juan en su revelación. Sin embargo, esta relación es inherentemente inestable y peligrosa. A lo largo de la historia, las alianzas entre el poder espiritual y el poder político han demostrado ser extremadamente volátiles. Desde los antiguos imperios hasta las monarquías medievales y los estados modernos, los líderes espirituales y políticos han buscado constantemente legitimarse mutuamente, a menudo a costa de los valores que afirman representar. Este es el ciclo que el Apocalipsis intenta advertir, un ciclo de ascenso y caída que parece repetirse una y otra vez a lo largo de la historia humana. Benítez ha señalado que esta dinámica es especialmente relevante para nuestro tiempo. En sus estudios sobre las antiguas profecías y los textos sagrados, ha argumentado que la mujer y la bestia representan no solo a instituciones específicas, sino a todo un sistema de creencias y valores que ha llegado a dominar nuestra visión del mundo. Este sistema, basado en el poder material y la dominación espiritual, es inherentemente inestable y está destinado a colapsar, tal como lo describe el Apocalipsis. La relación entre la mujer y la bestia también refleja el peligro de confiar demasiado en las estructuras de poder humanas para garantizar la estabilidad y la seguridad. A lo largo de la historia, los imperios que se han considerado invencibles han caído bajo el peso de su propia corrupción y decadencia. Desde Roma hasta Bizancio, desde las dinastías chinas hasta los imperios coloniales europeos, cada uno de estos grandes poderes ha llegado a su fin cuando sus líderes se alejaron de los principios que originalmente los hicieron fuertes. En este sentido, la bestia no es solo un símbolo de poder político, sino una manifestación de las fuerzas más oscuras de la naturaleza humana. Es el impulso hacia la conquista, la opresión y la explotación que ha definido gran parte de nuestra historia como especie. Esta es una visión profundamente pesimista del poder humano, pero también es una advertencia sobre los peligros de permitir que estas fuerzas se desaten sin control. Sin embargo, el Apocalipsis no es simplemente una crónica de destrucción y decadencia. También contiene un mensaje de esperanza y renovación, una promesa de que, al final, las fuerzas del bien prevalecerán sobre las fuerzas del mal. Esta dualidad
es fundamental para comprender el verdadero significado del texto y es una de las razones por las cuales el Apocalipsis ha fascinado a tantas generaciones de creyentes y estudiosos. Para Benítez, esta visión del conflicto entre la luz y la oscuridad es central para comprender no solo el Apocalipsis, sino toda la experiencia humana. En sus escritos ha argumentado que la verdadera batalla no es solo contra los poderes externos que buscan dominarnos, sino contra los impulsos internos que nos llevan a traicionar nuestros propios principios y valores. Esta perspectiva transforma al Apocalipsis en algo más que una profecía sobre el fin del mundo. Lo convierte en una guía para la transformación personal y espiritual. Otro aspecto crucial del simbolismo de la mujer y la bestia es el papel de las multitudes que los apoyan. El texto menciona que la mujer se sienta sobre muchas aguas, que representan a pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Esto sugiere que su poder no proviene únicamente de su alianza con la bestia, sino también del apoyo de las masas que la siguen ciegamente. Esta es una advertencia poderosa sobre los peligros de las ideologías y las creencias colectivas que pueden llevar a las sociedades a aceptar la opresión y la injusticia como algo normal. Para Benítez, esta es una de las lecciones más importantes del Apocalipsis. En lugar de centrarse únicamente en las figuras de poder que controlan el destino de las naciones, debemos también cuestionar las creencias y los valores que permiten que estos líderes mantengan su control sobre nosotros. Esta es una llamada a despertar, a rechazar las mentiras que nos han enseñado y a buscar una conexión más profunda con nuestra verdadera naturaleza espiritual. Pero, ¿qué significa esto para nuestro momento actual? Si aceptamos que la mujer y la bestia son símbolos de las fuerzas que moldean nuestra realidad, entonces debemos considerar seriamente las implicaciones de esta visión para nuestra propia sociedad. Estamos también atrapados en un ciclo de corrupción y decadencia que eventualmente nos llevará a la autodestrucción. ¿O es posible romper este ciclo y construir un mundo más justo y equilibrado? En este sentido, el mensaje del Apocalipsis es tanto una advertencia como una oportunidad para el cambio. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y decisiones y a cuestionar las estructuras de poder que hemos creado para gobernarnos. Es un llamado a la acción, a romper con las cadenas de la opresión y a buscar un camino más auténtico y significativo hacia el futuro. En la visión de Juan, la relación entre la mujer y la bestia alcanza su clímax cuando los 10 cuernos y la bestia misma se vuelven contra la mujer, la despojan de su poder y la destruyen con fuego. Esta traición final es uno de los momentos más dramáticos del Apocalipsis y ha sido interpretada como una advertencia de que incluso las estructuras de poder más grandes y aparentemente invencibles son, en última instancia, vulnerables a su propia corrupción. Este giro inesperado en la narrativa simboliza el colapso de las alianzas que se construyen sobre la codicia, la hipocresía y la opresión. Es una representación poderosa de cómo las fuerzas que una vez parecían invencibles pueden ser destruidas desde dentro cuando sus propios aliados se vuelven en su contra. Esta es una lección que se ha repetido a lo largo de la historia, desde la caída de Roma hasta la desintegración de los imperios coloniales en el siglo XX. Para J. Cata Benítez, esta dinámica es una advertencia sobre los peligros de confiar demasiado en las estructuras de poder humanas. En sus escritos ha argumentado que cualquier sistema que se base en la explotación y la manipulación de las masas está condenado a colapsar eventualmente, ya que estos sistemas inevitablemente generan las semillas de su propia destrucción.
Esta perspectiva transforma al Apocalipsis en algo más que una simple profecía sobre el fin del mundo. Lo convierte en una crítica profunda de los sistemas de poder que han dominado a la humanidad durante milenios. Pero esta visión no es simplemente una advertencia sobre el colapso de los imperios y las instituciones corruptas. También es un llamado a la transformación personal y espiritual. Para Benítez, la verdadera batalla no se libra únicamente en los campos de batalla y las salas de poder, sino en los corazones y las mentes de los individuos. Esta es la lucha entre la luz y la oscuridad que define nuestra existencia y que, en última instancia, determinará el destino de nuestra especie. La destrucción de la mujer también simboliza el fin de una era y el comienzo de una nueva. En el contexto del Apocalipsis, este es un momento de purificación, un juicio final en el que todo lo corrupto y decadente es destruido para dar paso a una nueva creación. Esta es una idea que se encuentra en muchas tradiciones espirituales, desde el hinduismo y el budismo hasta el esoterismo occidental, y que refleja la creencia en un ciclo eterno de nacimiento, muerte y renacimiento. Sin embargo, esta transformación no es automática ni garantizada. Requiere un esfuerzo consciente y una decisión personal de romper con los viejos patrones de pensamiento y comportamiento que nos han llevado a este punto. Para Benítez, esta es la verdadera lección del Apocalipsis, que cada uno de nosotros tiene el poder de elegir entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte, entre la creación y la destrucción. Además, el fuego que consume a la mujer es un símbolo poderoso de purificación y transformación. En muchas culturas antiguas, el fuego era visto como un elemento sagrado que podía destruir lo impuro y renovar lo que era digno de ser preservado. Esta es una imagen que aparece repetidamente en los textos sagrados de muchas religiones, desde los Vedas hindúes hasta los escritos de los místicos sufíes y los alquimistas medievales. Para aquellos que buscan una interpretación más esotérica del Apocalipsis, el fuego no es solo un símbolo de destrucción, sino también de iluminación y transformación espiritual. Es el proceso por el cual el alma es purificada y preparada para un nuevo ciclo de existencia libre de las cadenas del materialismo y las ilusiones que nos mantienen atrapados en el mundo físico. En este contexto, la destrucción de la mujer no es simplemente un acto de venganza o retribución, sino un proceso necesario para que algo nuevo pueda surgir. Es un recordatorio de que a veces debemos dejar atrás lo viejo y lo corrupto para poder avanzar hacia un futuro más brillante y significativo. Esta es una lección que se aplica tanto a nivel personal como colectivo y que es especialmente relevante en estos tiempos de cambio e incertidumbre. Pero, como siempre, el Apocalipsis no nos deja con una imagen únicamente de destrucción y juicio. También nos ofrece una visión de esperanza y renovación, una promesa de que, al final, la luz triunfará sobre la oscuridad y el orden será restaurado. Esta es la esencia del mensaje apocalíptico, que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una oportunidad para el renacimiento y la transformación. Para Benítez, esta es la verdadera lección del Apocalipsis, que cada uno de nosotros tiene el poder de elegir entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte, entre la creación y la destrucción. Esta es la batalla que todos debemos librar, tanto en nuestras propias vidas como en el mundo que nos rodea. En última instancia, el simbolismo de la mujer y la bestia es tanto una advertencia como una oportunidad para el cambio. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y decisiones y a cuestionar las estructuras de poder que hemos creado para gobernarnos.
Es un llamado a la acción, a romper con las cadenas de la opresión y a buscar un camino más auténtico y significativo hacia el futuro. Para comprender plenamente el simbolismo de la muerte del Papa Francisco en el contexto de las profecías bíblicas, es esencial explorar el significado profundo del número 8. Este número aparece repetidamente en las tradiciones espirituales y místicas de todo el mundo y se asocia con conceptos como el renacimiento, la renovación y los nuevos comienzos. En el contexto del Apocalipsis, el número 8 adquiere un significado especial, ya que marca el fin de un ciclo y el inicio de uno completamente nuevo. El 8 es un número que ha fascinado a las culturas humanas durante milenios. En las tradiciones occidentales se le asocia con la eternidad y el infinito, debido a su forma, que puede ser vista como un símbolo del ciclo eterno de la vida, la muerte y el renacimiento. Este simbolismo es especialmente evidente en el símbolo matemático del infinito, que es esencialmente un 8 horizontal. Esta conexión entre el número 8 y la idea de lo eterno es fundamental para comprender su significado espiritual. En el contexto bíblico, el número 8 es igualmente poderoso. En la antigua tradición hebrea, el número 7 representa la perfección y la completitud, como en los 7 días de la creación descritos en el Génesis. El 8, en contraste, es el número que viene después de esta completitud, marcando el comienzo de un nuevo ciclo. Es el número del renacimiento y la regeneración, un símbolo de esperanza para aquellos que buscan trascender las limitaciones del mundo material. Esta idea de renovación también aparece en los escritos del Nuevo Testamento. Jesús resucitó el primer día de la semana, que es también el 8º día si contamos desde el comienzo de la creación. Esta conexión refuerza la asociación del número 8 con el concepto de la resurrección y la vida eterna. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo y encontrar la redención. Para J.K. Benítez, este simbolismo es clave para comprender el significado más profundo del Apocalipsis. En sus estudios ha argumentado que el número 8 representa no solo un nuevo comienzo, sino también un desafío a las estructuras de poder que han dominado a la humanidad durante milenios. Es un llamado a romper con los viejos patrones de pensamiento y comportamiento que nos han llevado a esta encrucijada histórica y a buscar un camino más auténtico y significativo hacia el futuro. El número 8 también aparece en muchas otras tradiciones espirituales y filosóficas. En el hinduismo, por ejemplo, se cree que existen 8 formas de alcanzar la iluminación, conocidas como los 8 senderos del yoga. En el budismo, el noble octuple sendero es el camino hacia la liberación del sufrimiento y la realización espiritual. Esta conexión entre el número 8 y la transformación espiritual refuerza la idea de que estamos en un momento de profunda transición, tanto a nivel personal como colectivo. Pero esta transformación no es simplemente un cambio superficial. Requiere un esfuerzo consciente y una voluntad de dejar atrás lo viejo para abrazar lo nuevo. Es un proceso que implica tanto la destrucción de las estructuras antiguas como la creación de nuevas formas de ser y de pensar. Este es el desafío que enfrentamos como especie en estos tiempos de cambio e incertidumbre, y es uno de los temas centrales del Apocalipsis. En la naturaleza, el número 8 también aparece en muchas formas. Los pulpos, por ejemplo, tienen 8 brazos y las arañas 8 patas, ambos símbolos de adaptabilidad y resiliencia. Las flores de loto,
Un símbolo sagrado en muchas culturas asiáticas a menudo tienen 8 pétalos, representando la pureza, el renacimiento y la iluminación espiritual. Incluso el ciclo lunar tiene aproximadamente 28 días, un número que es múltiplo de 8, lo que refuerza la conexión entre este número y los ciclos de renovación en la naturaleza. En el contexto del Apocalipsis, esta conexión entre el número 8 y los ciclos de renovación es especialmente significativa. Si consideramos que el Papa Francisco podría representar al octavo rey mencionado en el capítulo 17, entonces su muerte podría ser vista como un punto de inflexión, un momento en el que las viejas estructuras de poder comienzan a desmoronarse para dar paso a una nueva era de transformación espiritual. Pero esta transformación no es automática ni garantizada. Requiere un esfuerzo consciente y una decisión personal de romper con los viejos patrones de pensamiento y comportamiento que nos han llevado a este punto. Para Benítez, esta es la verdadera lección del Apocalipsis, que cada uno de nosotros tiene el poder de elegir entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte, entre la creación y la destrucción. Esta es la batalla que todos debemos librar, tanto en nuestras propias vidas como en el mundo que nos rodea. En este sentido, el número 8 es tanto un símbolo de esperanza como un desafío. Nos recuerda que siempre tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo, de dejar atrás lo viejo y de abrazar lo nuevo. Pero también nos advierte que esta transformación no será fácil. Requiere coraje, determinación y una fe profunda en nuestro propio poder para cambiar el curso de la historia. Si hasta este momento el poder transformador del número 8 y su conexión con los nuevos comienzos te ha inspirado, no olvides dejar tu comentario, suscribirte y activar las notificaciones para seguir explorando los misterios del Apocalipsis juntos. Recuerda que siempre hay una oportunidad para renacer y transformar nuestra realidad. A lo largo de la historia, el Apocalipsis ha sido una fuente constante de fascinación, miedo e inspiración para millones de personas. Desde su redacción en el primer siglo de nuestra era, este texto ha influido profundamente en la forma en que las civilizaciones han interpretado los grandes cambios sociales, políticos y espirituales. Cada época ha encontrado en sus páginas un reflejo de sus propias esperanzas y temores, adaptando su mensaje a las circunstancias de su tiempo. En los primeros siglos del cristianismo, el Apocalipsis era un mensaje de resistencia y esperanza para las pequeñas comunidades perseguidas por el Imperio Romano. Para estos primeros cristianos, las visiones de Juan no eran solo profecías sobre el fin del mundo, sino también mensajes cifrados que ofrecían consuelo y fortaleza en medio de la opresión. Los símbolos de la bestia, la gran ramera y los ejércitos celestiales eran interpretados como referencias a las fuerzas que buscaban destruir su fe y a la promesa de que, al final, Dios triunfaría sobre sus enemigos. En este contexto, Roma era vista como la encarnación misma de la bestia, un imperio brutal que exigía la adoración de sus emperadores como dioses y perseguía sin piedad a quienes se negaban a someterse a su autoridad. Las descripciones del capítulo 17 del Apocalipsis, con su mujer vestida de púrpura y escarlata y su bestia de 7 cabezas, encajaban perfectamente con la imagen de Roma como una ciudad corrupta y decadente que se sostenía mediante la violencia y la opresión. Sin embargo, esta interpretación no fue universalmente aceptada. Con el tiempo, a medida que el cristianismo se convirtió en la religión dominante del Imperio Romano, el enfoque de los líderes de la Iglesia cambió. El Apocalipsis, que alguna vez fue un texto revolucionario y subversivo,
comenzó a ser visto como una obra que justificaba el poder de la Iglesia sobre el mundo. Esta transformación fue parte de un proceso más amplio de institucionalización del cristianismo, en el que los líderes eclesiásticos buscaron consolidar su autoridad y establecer una estructura jerárquica que reflejara el orden celestial descrito en las visiones de Juan. Durante la Edad Media, el Apocalipsis continuó siendo una fuente de inspiración y terror para las sociedades cristianas de Europa. Los monjes que copiaban a mano los textos sagrados en los oscuros scriptoria de los monasterios incluían a menudo ilustraciones detalladas de las visiones apocalípticas, con dragones, ángeles y monstruos que reflejaban tanto el temor al juicio final como la esperanza en la salvación divina. Estas imágenes se convirtieron en parte del imaginario colectivo de la cristiandad medieval, influyendo profundamente en el arte, la literatura y la arquitectura de la época. Sin embargo, el Apocalipsis también fue utilizado como una herramienta política. Los reyes y emperadores que buscaban legitimar su poder a menudo se presentaban como los defensores de la fe verdadera, luchando contra las fuerzas del mal que amenazaban a la Iglesia. Esta narrativa fue particularmente efectiva durante las Cruzadas, cuando los líderes cristianos convocaron a miles de guerreros para recuperar Tierra Santa de manos de los infieles, describiendo sus campañas como una batalla épica entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. Pero no todos aceptaron esta interpretación oficial del Apocalipsis. En los márgenes del poder surgieron movimientos heréticos que reinterpretaron las visiones de Juan como críticas a la propia Iglesia. Los cátaros en el sur de Francia, los valdenses en las montañas del norte de Italia y otros grupos disidentes utilizaron el Apocalipsis para denunciar la corrupción y la hipocresía del clero, presentándose a sí mismos como los verdaderos seguidores de Cristo que se oponían al poder opresivo de Roma. Estos movimientos fueron brutalmente reprimidos por la Iglesia, que vio en ellos una amenaza no solo a su autoridad espiritual, sino también a su poder político y económico. Sin embargo, su legado sobrevivió, influyendo en los movimientos reformistas que surgirían siglos después, como los husitas en Bohemia y los reformadores protestantes en el norte de Europa. El impacto del Apocalipsis en la historia de Europa alcanzó su punto culminante en el siglo XVI, con la Reforma Protestante. Martín Lutero, Juan Calvino y otros líderes reformistas reinterpretaron las visiones de Juan como una crítica directa al papado, que describían como la gran ramera y la bestia que habían corrompido la verdadera fe cristiana. Esta reinterpretación radical transformó el panorama religioso y político de Europa, provocando guerras religiosas, divisiones profundas en la cristiandad y el surgimiento de nuevas denominaciones que se separaron de la Iglesia católica. Para Benítez, esta serie de reinterpretaciones del Apocalipsis es un ejemplo poderoso de cómo los textos sagrados pueden ser utilizados tanto para oprimir como para liberar a las personas. En sus escritos, Benítez ha argumentado que el verdadero mensaje del Apocalipsis no es simplemente una advertencia sobre el fin del mundo, sino una guía para la transformación espiritual y social. Desde esta perspectiva, las visiones de Juan no son solo profecías sobre el futuro, sino mapas simbólicos que nos ayudan a comprender los ciclos de ascenso y caída que han definido la historia humana. A medida que Europa se adentraba en la Edad Moderna, las interpretaciones del Apocalipsis comenzaron a reflejar los profundos cambios sociales, políticos y científicos que estaban transformando el continente.
Con la invención de la imprenta a mediados del siglo XV, los textos sagrados se volvieron mucho más accesibles, permitiendo que ideas antes restringidas a una élite educada se difundieran rápidamente entre las masas. Este cambio tecnológico tuvo un impacto profundo en la forma en que el Apocalipsis era leído e interpretado. Martín Lutero, uno de los líderes de la Reforma Protestante, fue particularmente influenciado por esta nueva accesibilidad de las Escrituras. Para Lutero, el Apocalipsis no era simplemente una serie de visiones místicas sobre el fin del mundo, sino una crítica directa al poder corrupto de la Iglesia Católica. En sus escritos, describió al papado como la gran ramera del Apocalipsis y al sistema eclesiástico romano como la bestia que había corrompido la verdadera fe cristiana. Esta interpretación radical no solo desafió la autoridad espiritual del Papa, sino que también socavó la base política del poder eclesiástico en Europa. Pero Lutero no estaba solo en esta visión. Otros reformadores, como Juan Calvino y Ulrico Zwinglio, también vieron en el Apocalipsis un mensaje de liberación y renovación espiritual. Para ellos, las visiones de Juan no eran solo advertencias sobre los últimos días, sino una llamada a los cristianos para que se liberaran de la opresión espiritual y buscaran una relación más directa y personal con Dios. Esta interpretación ayudó a inspirar una serie de movimientos reformistas que transformaron el paisaje religioso y político de Europa, dividiendo a las naciones y provocando siglos de conflicto religioso. En Inglaterra, esta interpretación radical del Apocalipsis tuvo un impacto especialmente profundo. Los puritanos, un grupo protestante que buscaba purificar la Iglesia de Inglaterra de lo que veían como influencias católicas corruptas, adoptaron el lenguaje apocalíptico para describir su lucha contra la monarquía y el clero anglicano. Para ellos, Inglaterra era una nueva Jerusalén, un lugar donde la verdadera fe podría florecer sin las corrupciones del viejo mundo. Esta visión influyó en la creación de las primeras colonias puritanas en América del Norte, donde los colonos veían su misión como un cumplimiento de las profecías apocalípticas sobre el nuevo Israel. El impacto del Apocalipsis en la cultura occidental no se limitó a la religión. Durante los siglos XVII y XVIII, el texto también influyó en los primeros científicos modernos, que comenzaron a buscar señales del fin del mundo en los cielos y en los fenómenos naturales. Los terremotos, los eclipses y las cometas eran vistos como presagios apocalípticos, y algunos de los primeros astrónomos, como Johannes Kepler e Isaac Newton, pasaron gran parte de sus vidas intentando descifrar los códigos ocultos del Apocalipsis para predecir el fin de los tiempos. Para Newton, el Apocalipsis era tanto una guía para la física como para la teología. Aunque es más conocido hoy en día por sus descubrimientos científicos, Newton también dedicó gran parte de su vida a la interpretación bíblica, creyendo que el universo era una máquina divina creada por un diseñador inteligente. En sus escritos, Newton especuló que el fin del mundo no llegaría hasta el siglo XXI, basándose en sus cálculos de las profecías del Apocalipsis. Sin embargo, a medida que avanzaba la Ilustración, el enfoque en las interpretaciones apocalípticas comenzó a disminuir. Los filósofos del siglo XVIII, como Voltaire y Jean-Jacques Rousseau, criticaron lo que veían como el pesimismo y la superstición de las interpretaciones apocalípticas, promoviendo en su lugar una visión más optimista del progreso humano. Para estos pensadores, el verdadero Apocalipsis no era una catástrofe cósmica, sino una liberación del dogma religioso y una transformación radical de la sociedad a través de la razón y la ciencia.
Sin embargo, incluso en esta época de optimismo científico y social, el Apocalipsis no desapareció por completo del imaginario colectivo. Las revoluciones políticas de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, como la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, revivieron las interpretaciones apocalípticas a medida que las viejas estructuras de poder colapsaban y nuevas naciones emergían de las cenizas del antiguo orden. Para muchos, en esta época, Napoleón fue visto como una encarnación moderna de la bestia apocalíptica, un conquistador que amenazaba con destruir el equilibrio de poder europeo y llevar al mundo al borde del caos. En América, los movimientos religiosos del siglo XIX, como los adventistas y los testigos de Jehová, también encontraron en el Apocalipsis una fuente de inspiración y advertencia. Estos grupos, que surgieron en el contexto de la expansión hacia el oeste y las guerras civiles, veían en las visiones de Juan una confirmación de que el juicio final estaba cerca y que los verdaderos creyentes debían prepararse para el regreso inminente de Cristo. Para J.T. Benítez, esta diversidad de interpretaciones históricas del Apocalipsis es una prueba de que el texto no es simplemente un libro de profecías sobre el futuro, sino un espejo que refleja las preocupaciones y aspiraciones de cada época. En sus estudios, Benítez ha argumentado que el verdadero mensaje del Apocalipsis no se encuentra en las predicciones específicas sobre el fin del mundo, sino en su capacidad para inspirar a las personas a cuestionar las estructuras de poder que dominan sus vidas y a buscar una conexión más profunda con lo divino. Con la llegada del siglo XX, las interpretaciones del Apocalipsis continuaron evolucionando, reflejando los rápidos cambios sociales, políticos y tecnológicos de la época. Las dos guerras mundiales, la expansión de las armas nucleares y la creciente preocupación por el colapso ambiental dieron nueva vida a las visiones apocalípticas que ahora parecían más reales que nunca. Para muchas personas, las imágenes de destrucción masiva, terremotos, plagas y guerras descritas en el Apocalipsis comenzaron a parecer menos como símbolos lejanos y más como predicciones aterradoras del futuro cercano. Durante la Primera Guerra Mundial, las trincheras de Europa se convirtieron en un campo de batalla infernal que parecía encarnar las visiones de fuego y destrucción descritas en el Apocalipsis. El uso de armas químicas, como el gas mostaza y las horribles bajas en lugares como Verdún y el Somme, hicieron que muchos creyeran que el fin de los tiempos estaba cerca. Esta perspectiva fue reforzada por la devastadora pandemia de gripe española de 1918, que mató a decenas de millones de personas en todo el mundo y que algunos vieron como una de las plagas profetizadas en las Escrituras. Pero fue la Segunda Guerra Mundial la que realmente consolidó el lugar del Apocalipsis en la imaginación moderna. El Holocausto, el bombardeo de ciudades enteras y el uso de armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki marcaron un punto culminante en la capacidad de la humanidad para destruirse a sí misma. Para muchos, las imágenes de ciudades reducidas a cenizas y cuerpos incinerados en un instante eran una aterradora realización de las visiones de Juan sobre la destrucción final. El desarrollo de las armas nucleares, en particular, transformó radicalmente la forma en que las personas pensaban sobre el fin del mundo. Con la capacidad de aniquilar ciudades enteras en cuestión de segundos y contaminar el planeta durante siglos, las bombas atómicas parecían encarnar la destrucción total descrita en el Apocalipsis. Esta conexión se hizo aún más evidente durante la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon arsenales suficientes para destruir el planeta varias veces. Durante este periodo,
las imágenes apocalípticas se volvieron omnipresentes en la cultura popular. Las películas, los libros y las series de televisión comenzaron a explorar los escenarios del fin del mundo, desde invasiones extraterrestres y plagas globales hasta guerras nucleares y desastres naturales. Obras como La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, Doctor Strangelove de Stanley Kubrick y The Day After de Nicholas Meyer capturaron el miedo colectivo a la aniquilación total, mientras que escritores como George Orwell y Aldous Huxley advirtieron sobre los peligros de los regímenes totalitarios que podrían utilizar la tecnología para controlar a la humanidad. En el ámbito religioso, este período también vio un resurgimiento del interés en las profecías bíblicas. Los predicadores evangelistas en Estados Unidos comenzaron a usar las imágenes del Apocalipsis para advertir a sus congregaciones sobre la inminencia del juicio final y la necesidad de arrepentirse. Movimientos como los Testigos de Jehová y los Adventistas del Séptimo Día predijeron repetidamente fechas para el regreso de Cristo, creando un clima de anticipación apocalíptica que se extendió por todo el mundo. Sin embargo, no todas las interpretaciones modernas del Apocalipsis se centraron en el miedo y la destrucción. Durante los movimientos contraculturales de los años 60 y 70, algunos grupos comenzaron a reinterpretar el Apocalipsis como un llamado a la transformación espiritual y social. Para estos activistas, el fin del mundo no era simplemente una catástrofe inevitable, sino una oportunidad para crear una nueva sociedad basada en el amor, la paz y la justicia. Esta visión optimista del Apocalipsis se reflejó en movimientos como el pacifismo, el ecologismo y las comunidades alternativas que surgieron en todo el mundo durante este periodo. Para J. Cata Benítez, esta diversidad de interpretaciones es una prueba de que el Apocalipsis no es simplemente un libro de profecías, sino un espejo que refleja las esperanzas y temores de cada época. En sus escritos, Benítez ha argumentado que el verdadero poder del Apocalipsis no radica en sus predicciones sobre el fin del mundo, sino en su capacidad para inspirar a las personas a cuestionar las estructuras de poder que dominan sus vidas y a buscar una conexión más profunda con lo divino. En el siglo XXI, esta capacidad del Apocalipsis para adaptarse a los cambios sociales y culturales sigue siendo evidente. Los avances tecnológicos, el cambio climático, las pandemias globales y las tensiones políticas han dado nueva vida a las imágenes apocalípticas que ahora parecen más relevantes que nunca. Las teorías sobre la inteligencia artificial, los colapsos ecológicos y las crisis económicas globales se han sumado a la lista de amenazas que muchos creen que podrían desencadenar el fin de los tiempos. Sin embargo, para aquellos que siguen el mensaje más profundo del Apocalipsis, este no es simplemente un libro sobre la destrucción del mundo, sino una guía para la transformación personal y espiritual. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una oportunidad para renacer y crear un nuevo comienzo. Esta es la verdadera lección del Apocalipsis, que el fin no es simplemente un final, sino un punto de inflexión, un momento en el que podemos decidir si queremos continuar repitiendo los errores del pasado o abrirnos a nuevas posibilidades de crecimiento y renovación. El Apocalipsis no es solo un libro sobre el fin del mundo, sino una llamada a despertar, a cuestionar nuestras creencias y a encontrar un sentido más profundo en nuestras vidas. Es un desafío para todos nosotros, un recordatorio de que siempre tenemos el poder de elegir entre la luz y la oscuridad, entre el miedo y la esperanza, entre la destrucción y la creación.
A medida que nos acercamos al presente, las señales de los últimos tiempos descritas en el Apocalipsis parecen resonar con más fuerza que nunca. Las guerras, las pandemias, los desastres naturales y las crecientes tensiones políticas a nivel global han llevado a muchos a preguntarse si realmente estamos viviendo en los días finales de la humanidad. Para algunos, estos eventos no son simples coincidencias, sino señales claras de que el mundo está cumpliendo las antiguas profecías que describen el colapso de las civilizaciones y el juicio final. En el capítulo 6 del Apocalipsis se describe la apertura de los 7 sellos, un momento crucial en el que los eventos que preceden al fin del mundo comienzan a desatarse. Estos sellos liberan a los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, que simbolizan la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. Aunque estas figuras han sido interpretadas de muchas maneras a lo largo de los siglos, para muchos observadores modernos representan las mismas fuerzas que parecen estar desatadas en el mundo actual. El primer jinete, montado en un caballo blanco, es a menudo interpretado como un conquistador, alguien que busca imponer su voluntad sobre otros mediante la fuerza o la manipulación. Algunos estudiosos modernos ven en esta figura una representación de los imperios y superpotencias que han dominado el mundo a lo largo de la historia, desde los antiguos imperios persa y romano hasta las modernas potencias nucleares. En un contexto contemporáneo, este jinete también podría simbolizar las corporaciones multinacionales y las élites políticas que utilizan su poder para controlar los recursos del planeta y moldear las políticas globales en su beneficio. El segundo jinete, montado en un caballo rojo, es el símbolo de la guerra y la violencia. Su presencia es especialmente relevante en un mundo en el que los conflictos armados continúan devastando regiones enteras, desde las guerras civiles en África y el Medio Oriente hasta las crecientes tensiones en Europa del Este y Asia. Incluso en las sociedades aparentemente más pacíficas, las tasas de violencia y criminalidad están en aumento. Y el espectro de un conflicto global sigue siendo una amenaza constante. El tercer jinete, montado en un caballo negro, representa el hambre y la escasez. Esta figura es particularmente relevante en un momento en el que el cambio climático, la desigualdad económica y las crisis alimentarias están poniendo en peligro la seguridad alimentaria de millones de personas en todo el mundo. Desde las sequías en África y América Latina hasta los incendios forestales en Australia y las inundaciones en Asia, los desastres naturales están afectando cada vez más la capacidad de las naciones para alimentar a sus poblaciones. Finalmente, el cuarto jinete, montado en un caballo pálido, es la personificación de la muerte. Esta figura ha tomado muchas formas a lo largo de los siglos, desde las pandemias medievales hasta las guerras modernas. Pero, en el contexto actual, también podría representar la creciente amenaza de las enfermedades emergentes y los sistemas de salud colapsados que están luchando para hacer frente a nuevas crisis sanitarias. La pandemia de COVID-19, que ha matado a millones de personas en todo el mundo, es un recordatorio escalofriante de lo vulnerables que somos a las fuerzas de la naturaleza y de lo rápidamente que nuestra civilización puede ser desestabilizada por un virus invisible. Para J. Cata Benítez, estos 4 jinetes no son simplemente símbolos de destrucción, sino representaciones de las fuerzas que siempre han estado presentes en la historia humana. En sus escritos, Benítez ha argumentado que estos jinetes son tanto fuerzas externas como internas, reflejando los conflictos internos que cada uno de nosotros enfrenta en su lucha por encontrar sentido y propósito en un mundo caótico y cambiante.
Desde esta perspectiva, los jinetes no son simplemente heraldos del fin del mundo, sino recordatorios de que debemos enfrentar nuestros propios miedos y debilidades si queremos sobrevivir a los desafíos del futuro. Además de los 4 jinetes, el Apocalipsis describe una serie de otros signos que han sido interpretados como advertencias sobre los últimos tiempos. Estos incluyen terremotos, tormentas, incendios y otros desastres naturales, muchos de los cuales parecen estar ocurriendo con una frecuencia e intensidad cada vez mayores en las últimas décadas. Los científicos han advertido repetidamente que el cambio climático podría provocar un aumento significativo en la frecuencia y severidad de estos eventos, creando un círculo vicioso en el que los desastres naturales alimentan los conflictos y las crisis económicas, que a su vez exacerban los problemas ambientales. Pero para Benítez, estos signos no son simplemente predicciones de catástrofes inevitables, sino oportunidades para el cambio. En sus estudios ha argumentado que los verdaderos desastres no son los terremotos o las tormentas, sino la forma en que respondemos a ellos. Si permitimos que el miedo y la desesperación dominen nuestras decisiones, entonces realmente estamos destinados a repetir los errores del pasado. Pero si somos capaces de aprender de nuestras experiencias y construir un mundo más justo y sostenible, entonces el Apocalipsis no será el fin de nuestra historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo en la evolución humana. El Apocalipsis es tanto una advertencia como una oportunidad para la transformación. Nos desafía a enfrentar nuestros miedos, a superar nuestras divisiones y a encontrar una manera de coexistir pacíficamente en un mundo que parece cada vez más frágil e incierto. Esta es la verdadera lección de las antiguas profecías, que siempre tenemos el poder de elegir entre la destrucción y la creación, entre la desesperación y la esperanza, entre el miedo y el amor. Más allá de los 4 jinetes, el Apocalipsis también describe una serie de señales cósmicas que para muchos parecen resonar con los eventos actuales. En el capítulo 8, por ejemplo, se habla de la apertura del 7º sello, que provoca un silencio en el cielo durante media hora y desencadena una serie de catástrofes que incluyen incendios, terremotos y la caída de estrellas. Para los primeros cristianos, estas imágenes eran representaciones simbólicas del juicio divino, pero en el contexto moderno pueden interpretarse como referencias a los desastres ambientales y los cambios climáticos que están transformando nuestro planeta. En los últimos años hemos sido testigos de algunos de los incendios forestales más devastadores de la historia, desde los incendios que arrasaron millones de hectáreas en Australia y California, hasta los que consumieron grandes partes del Amazonas, el pulmón del planeta. Estos incendios no solo destruyen ecosistemas enteros, sino que también liberan enormes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, exacerbando aún más el cambio climático y contribuyendo al calentamiento global. Además, los terremotos, que son mencionados repetidamente en el Apocalipsis como señales del juicio final, también parecen estar ocurriendo con mayor frecuencia e intensidad. Aunque los científicos advierten que es difícil establecer una conexión directa entre el cambio climático y los terremotos, algunos estudios sugieren que los cambios en la presión atmosférica y el derretimiento de los glaciares podrían estar alterando las tensiones en la corteza terrestre, aumentando el riesgo de terremotos en ciertas regiones. Otro fenómeno mencionado en el Apocalipsis es la caída de estrellas del cielo, una imagen que ha sido interpretada de muchas maneras a lo largo de los siglos.
Para algunos, esto se refiere a los meteoritos y cometas que ocasionalmente impactan contra la Tierra, como el asteroide que se cree que provocó la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años. En tiempos más recientes, hemos visto varios ejemplos de este tipo de eventos, como el impacto del meteorito en Chelyabinsk, Rusia, en 2013, que liberó una energía equivalente a una bomba nuclear y causó miles de heridos. Sin embargo, esta imagen también puede interpretarse de manera más simbólica. En muchos textos antiguos, las estrellas son vistas como símbolos de poder y autoridad, y su caída puede representar la caída de los líderes políticos y las estructuras de poder que han dominado la historia humana. Desde esta perspectiva, los cambios políticos y sociales que estamos viendo en todo el mundo, desde las revoluciones en Medio Oriente hasta los movimientos populistas en Europa y América, pueden interpretarse como signos de que las antiguas estructuras de poder están comenzando a desmoronarse. El Apocalipsis también describe la aparición de plagas y enfermedades como señales de los últimos tiempos, y en este contexto es difícil no pensar en las pandemias que han devastado a la humanidad en las últimas décadas. Desde el Chengtung y en los años 80, hasta el ébola en África y el COVID-19 en todo el mundo, las enfermedades infecciosas se han convertido en una amenaza constante para nuestra supervivencia como especie. Estas pandemias no solo matan a millones de personas, sino que también desestabilizan economías, destruyen comunidades y exacerban las tensiones políticas y sociales. Para Benítez, estas señales no son simplemente advertencias de un juicio inminente, sino llamados a la transformación personal y social. En sus escritos ha argumentado que las verdaderas plagas no son solo las enfermedades físicas, sino las enfermedades espirituales y emocionales que nos impiden vivir plenamente y en armonía con nuestro entorno. Desde esta perspectiva, el verdadero desafío no es simplemente sobrevivir a las pandemias, sino encontrar una manera de trascender nuestras divisiones y construir un mundo más justo y compasivo. Otra señal importante mencionada en el Apocalipsis es la aparición de falsos profetas y anticristos, figuras que buscan engañar a la humanidad y desviarla del camino de la verdad. En un mundo cada vez más dominado por las redes sociales, las noticias falsas y la manipulación mediática, esta advertencia parece más relevante que nunca. Desde líderes políticos que promueven teorías de conspiración hasta influencers que difunden desinformación para ganar seguidores, vivimos en una era en la que es cada vez más difícil distinguir la verdad de la mentira. Para Benítez, estos falsos profetas no son simplemente individuos, sino sistemas completos de creencias que buscan mantenernos atrapados en un ciclo de miedo, odio y separación. Desde esta perspectiva, las ideologías políticas extremas, los nacionalismos agresivos y las religiones dogmáticas pueden ser vistos como formas modernas de los falsos profetas descritos en el Apocalipsis, sistemas que prometen la salvación pero que, en realidad, solo nos llevan a la destrucción. Pero, al igual que con las otras señales del Apocalipsis, esta no es simplemente una advertencia de lo que podría suceder si seguimos en el mismo camino, sino una oportunidad para el cambio. Nos desafía a cuestionar nuestras creencias, a buscar la verdad en lugar de seguir ciegamente a los líderes carismáticos y a construir un mundo en el que el amor y la compasión sean más poderosos que el miedo y el odio. El verdadero mensaje del Apocalipsis no es solo sobre el fin del mundo, sino sobre el fin de una forma particular de vivir y pensar.
Es un recordatorio de que siempre tenemos el poder de elegir nuestro destino, de que siempre hay una oportunidad para renacer y construir algo nuevo. Esta es la verdadera lección del Apocalipsis, que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que nos guía hacia un futuro mejor. Además de las catástrofes naturales y las pandemias, el Apocalipsis también menciona una serie de señales sociales y culturales que para muchos parecen estar manifestándose en el mundo actual. Entre estas señales se encuentra el colapso de las estructuras familiares, la pérdida de valores morales y el creciente materialismo que domina muchas sociedades modernas. Estas advertencias son especialmente relevantes en un momento en el que las tasas de divorcio están en niveles récord. Las familias tradicionales están siendo desafiadas por nuevos modelos de convivencia y los jóvenes parecen estar cada vez más desconectados de las tradiciones espirituales que alguna vez formaron la base de sus culturas. En el capítulo 18 del Apocalipsis se describe la caída de Babilonia, una gran ciudad que simboliza la corrupción, la decadencia y la avaricia del mundo material. Este pasaje es particularmente poderoso, con imágenes de comerciantes que lloran la destrucción de sus riquezas y marineros que lamentan la pérdida de su comercio. Para muchos intérpretes modernos, esta visión de Babilonia como una ciudad corrupta que cae en un solo día es una advertencia sobre los peligros del capitalismo desenfrenado y la explotación económica que ha caracterizado gran parte de la historia moderna. En un contexto contemporáneo, Babilonia podría verse como un símbolo de las economías globalizadas que dependen del consumo masivo, la explotación laboral y la destrucción del medio ambiente para sostener su crecimiento. Las crisis financieras de las últimas décadas, desde el colapso del mercado de valores en 1929 hasta la crisis de 2008, son recordatorios de lo frágiles que son estos sistemas y de lo rápidamente que pueden desmoronarse cuando los fundamentos económicos se ven amenazados. Pero más allá de su significado económico, Babilonia también puede interpretarse como un símbolo de las estructuras sociales y culturales que han perdido su conexión con los principios espirituales fundamentales. Para J.J. Benítez, esta interpretación es clave para comprender el verdadero mensaje del Apocalipsis. En sus escritos ha argumentado que el colapso de Babilonia no es solo un evento físico, sino una transformación espiritual en la que las viejas formas de pensar y vivir son reemplazadas por nuevas formas de conciencia y comprensión. Este proceso de transformación no es fácil ni inmediato. Como describe el Apocalipsis, el colapso de Babilonia es acompañado por grandes lamentos y sufrimientos, una purificación que es necesaria para que algo nuevo pueda surgir. Esta es una lección que se repite en muchas tradiciones espirituales, desde el ciclo de muerte y renacimiento del hinduismo hasta los rituales de purificación de las culturas indígenas. Es un recordatorio de que a veces debemos dejar atrás lo viejo para poder avanzar hacia un futuro más brillante y significativo. Además del colapso económico y social, el Apocalipsis también menciona la aparición de señales en el cielo, como la luna que se vuelve roja como sangre y el sol que se oscurece. Para los antiguos, estos eventos eran interpretados como signos de la ira divina, pero para los observadores modernos pueden ser vistos como referencias a los cambios climáticos y los fenómenos astronómicos que están alterando nuestro planeta. Los eclipses, las tormentas solares y los cambios en los patrones climáticos son recordatorios constantes de lo frágil que es nuestra existencia en este pequeño planeta.
Desde esta perspectiva, el Apocalipsis no es simplemente una profecía sobre el fin del mundo, sino un llamado a despertar a las realidades científicas y ecológicas que amenazan nuestra supervivencia como especie. Para Benítez, estas señales no son solo advertencias de un juicio inminente, sino oportunidades para el cambio. En sus estudios ha argumentado que el verdadero peligro no es simplemente la destrucción física del planeta, sino la pérdida de nuestra conexión con lo sagrado y lo espiritual. Desde esta perspectiva, el verdadero desafío no es sobrevivir a las catástrofes naturales, sino encontrar una manera de trascender nuestras divisiones y construir un mundo más justo y compasivo. Pero esta transformación no es automática ni garantizada. Requiere un esfuerzo consciente y una decisión personal de romper con los viejos patrones de pensamiento y comportamiento que nos han llevado a este punto. Para Benítez, esta es la verdadera lección del Apocalipsis, que cada uno de nosotros tiene el poder de elegir entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte, entre la creación y la destrucción. Esta es la batalla que todos debemos librar, tanto en nuestras propias vidas como en el mundo que nos rodea. A medida que avanzamos hacia el final de nuestro análisis del Apocalipsis, es importante volver a uno de los símbolos más poderosos y controvertidos del texto, la mujer y la bestia. Esta imagen, descrita en el capítulo 17, ha sido objeto de innumerables interpretaciones a lo largo de los siglos, pero en el contexto contemporáneo adquiere un nuevo significado que refleja las complejidades de nuestro mundo moderno. La mujer, vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro y piedras preciosas, representa un poder corrupto que ha extendido su influencia sobre pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Para muchos intérpretes modernos, esta figura es un símbolo de las instituciones políticas y económicas que han llegado a dominar nuestro planeta, utilizando su poder para controlar a las masas y enriquecer a una pequeña élite a expensas del bienestar colectivo. La mujer puede ser vista como una metáfora de las grandes corporaciones multinacionales que han acumulado enormes riquezas mientras explotan a los trabajadores y destruyen el medio ambiente. Estas empresas, que a menudo operan sin restricciones y con poca supervisión, han creado un sistema económico global que se basa en el consumo constante y la acumulación de capital, sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo para el planeta o para las generaciones futuras. Pero esta interpretación no se limita únicamente al ámbito económico. Para Benítez, la mujer también representa las estructuras sociales y culturales que han perdido su conexión con los principios espirituales fundamentales. En sus escritos ha argumentado que el verdadero peligro no es simplemente la concentración de riqueza y poder, sino la pérdida de nuestra conexión con lo sagrado y lo espiritual. Una desconexión que nos ha llevado a vivir en un estado constante de ansiedad, insatisfacción y alienación. El hecho de que la mujer esté sentada sobre una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos es especialmente significativo. En el simbolismo bíblico, las cabezas suelen representar sabiduría y conocimiento, mientras que los cuernos son símbolos de poder y autoridad. Esta combinación sugiere que la mujer no solo controla a la bestia, sino que también se beneficia de su poder destructivo. Esta es una imagen poderosa de cómo las instituciones corruptas utilizan la violencia y la coerción para mantener su dominio sobre el mundo. Sin embargo, esta relación es inherentemente inestable. Como se describe en el Apocalipsis, la bestia eventualmente se vuelve contra la mujer, la despoja de su riqueza y la destruye con fuego.
Esta traición final es un recordatorio de que las alianzas basadas en el poder y la codicia son siempre temporales y que los sistemas que se basan en la explotación y la injusticia inevitablemente se autodestruyen. Para Benítez, esta dinámica es una advertencia sobre los peligros de confiar demasiado en las estructuras de poder humanas. En sus estudios ha argumentado que cualquier sistema que se base en la explotación y la manipulación de las masas está condenado a colapsar eventualmente, ya que estos sistemas inevitablemente generan las semillas de su propia destrucción. Esta perspectiva transforma al Apocalipsis en algo más que una simple profecía sobre el fin del mundo. Lo convierte en una crítica profunda de los sistemas de poder que han dominado a la humanidad durante milenios. Además, el hecho de que la mujer esté adornada con oro, piedras preciosas y perlas es una imagen poderosa de cómo el lujo y la riqueza pueden corromper incluso a las instituciones más sagradas. Esta es una lección que se repite a lo largo de la historia, desde los palacios de los faraones del antiguo Egipto hasta las mansiones de los oligarcas modernos, y que nos recuerda que el poder sin responsabilidad es siempre una receta para el desastre. Pero el Apocalipsis no es simplemente una advertencia sobre los peligros del poder material. También es un llamado a la transformación espiritual. Para Benítez, la verdadera lección del Apocalipsis es que debemos aprender a ver más allá de las ilusiones, del poder y la riqueza, y encontrar una conexión más profunda con lo divino. Esta es la única forma de romper el ciclo de ascenso y caída que ha definido gran parte de la historia humana. El simbolismo de la mujer y la bestia es tanto una advertencia como una oportunidad para el cambio. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y decisiones y a cuestionar las estructuras de poder que hemos creado para gobernarnos. Es un llamado a la acción, a romper con las cadenas de la opresión y a buscar un camino más auténtico y significativo hacia el futuro. Esta es la esencia del mensaje apocalíptico, que siempre tenemos el poder de elegir entre la destrucción y la creación, entre el miedo y el amor, entre la desesperación y la esperanza. El Apocalipsis no es simplemente un libro sobre el fin del mundo, sino una guía para la transformación personal y espiritual. Es un desafío para todos nosotros, un recordatorio de que siempre tenemos el poder de cambiar nuestro destino, de que siempre hay una oportunidad para renacer y construir algo nuevo. Esta es la verdadera lección del Apocalipsis, que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que nos guía hacia un futuro mejor. Es importante recordar que las visiones de Juan no son simplemente advertencias sobre la destrucción, sino también llamados a la transformación. La caída de la mujer y la bestia, descrita en los capítulos finales del Apocalipsis, no es solo una escena de juicio y catástrofe, sino un momento de purificación y renovación. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una oportunidad para el renacimiento y la transformación espiritual. El colapso de las estructuras de poder representadas por la mujer y la bestia es tanto una advertencia como una oportunidad. Nos desafía a cuestionar las formas en que hemos estructurado nuestras sociedades, nuestras economías y nuestras relaciones, y a buscar nuevas formas de ser que estén más alineadas con los principios espirituales fundamentales de amor, justicia y compasión. Esta es la verdadera lección del Apocalipsis, que siempre tenemos el poder de elegir entre el miedo y el amor, entre la desesperación y la esperanza, entre la destrucción y la creación. Para J. Benítez,
Esta elección es fundamental para comprender el verdadero mensaje del Apocalipsis. En sus escritos ha argumentado que el fin del mundo no es simplemente una serie de eventos catastróficos que ocurren en un momento particular de la historia, sino un proceso continuo de muerte y renacimiento que se repite en cada generación y en cada individuo. Desde esta perspectiva, el Apocalipsis no es solo una profecía sobre el fin de la humanidad, sino un mapa espiritual para aquellos que buscan trascender las limitaciones del mundo material y encontrar una conexión más profunda con lo divino. Este proceso de transformación no es fácil ni inmediato. Requiere un esfuerzo consciente y una voluntad de dejar atrás lo viejo para abrazar lo nuevo. Es un desafío que implica tanto la destrucción de las estructuras antiguas como la creación de nuevas formas de ser y de pensar. Pero es también una oportunidad para liberarnos de las cadenas de la opresión y construir un mundo más justo y equilibrado. En última instancia, el Apocalipsis es tanto una advertencia como una promesa. Nos recuerda que, aunque el mundo que conocemos pueda estar desmoronándose, siempre hay una oportunidad para renacer y construir algo nuevo. Esta es la esencia del mensaje apocalíptico, que siempre tenemos el poder de elegir nuestro destino, de que siempre hay una luz que nos guía hacia un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo del Apocalipsis y sus implicaciones para nuestro tiempo. Si has llegado hasta aquí, es porque estás buscando respuestas y tratando de entender los misterios que han desconcertado a la humanidad durante milenios. Recuerda que el verdadero poder no reside en las estructuras de poder externas, sino en la capacidad de cada uno de nosotros para elegir nuestro propio camino y encontrar un sentido más profundo en nuestras vidas. Si este análisis ha resonado contigo y te ha inspirado a buscar una conexión más profunda con lo espiritual, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y compartir este video con alguien que creas que también necesita escuchar este mensaje. Juntos podemos romper las cadenas de la opresión y construir un mundo más justo y compasivo. Si has llegado hasta aquí, quiero invitarte a dejar un comentario con la palabra resurgir para que sepa que formas parte de esta comunidad que busca el despertar espiritual y la transformación personal. Además, recibirás un saludo especial en el próximo video. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta búsqueda de la verdad. Nos vemos en el próximo video.